Hola a todos, otra vez estamos hablando de la construcción del Estado liberal y la restauración en España. Acabamos con la primera etapa, construir una monarquía constitucional y modernizar España. Seguimos con el reinado de Isabel II y ahora vamos a ver cómo durante su reinado se producen reformas profundas del reino. Aquí podemos ver un retrato de la joven soberana a los 14 años, es decir, lo veremos ya mayor de edad. Y en la izquierda vemos la sucesión de los gobiernos. Observamos que todos los gobiernos son liberales, pero lo que vemos también es que dominan los moderados. El motivo es que la regente tiene que apoyarse en los liberales, pero es una mujer que tiene ideas mucho más conservadoras y por eso prefiere estar más cómoda con los moderados. Y pasará lo mismo con su hija, que prefiere trabajar con los moderados, lo que deja poco espacio a los progresistas. Los nombres son interesantes, observamos nombres como los apellidos de generales, como Espartero, como Narváez, como O'Donnell, así que encontramos de nuevo los espadones de los partidos liberales. Es lógico, ya que los cambios de gobierno se hacen en general a través de pronunciamiento del ejército. El cambio se hace mucho más a la fuerza que por una decisión electoral o por elección. Aquí tenemos un gráfico, un friso cronológico que presenta la evolución del reinado, que presenta la sucesión de los gobiernos, que presenta las reformas. Claro, no se trata de aprender todo esto, es un documento. ¿Qué elementos importantes podemos destacar de este friso? Primero notamos dos momentos, el periodo de minoría de edad de Isabel II, entre el momento de su llegada al trono, a los 3 años, y su mayoría a los 13 años. Lo que es normal entre los reyes. En el mundo de los reyes es la edad más o menos normal. Pasaba lo mismo en Francia, en el antiguo régimen. Fue primero una minoría con regencia de su madre, María Cristina, hasta un pronunciamiento de Espartero que toma la regencia, hasta la proclamación de la mayoría de la reina, y después estamos en su reinado personal. Los gobiernos, pues observamos una alternancia en el poder de moderados y progresistas. Los unionistas también están presentes, pero notamos que el cambio se hace cuando se produce un pronunciamiento militar a favor de tal o tal partido. Observamos también que dominan claramente, ya lo habíamos visto, los moderados. Podemos notar también la presencia de las guerras carlistas. Podemos aquí ver a qué periodos corresponden estas guerras. Y por fin, y es lo interesante, vemos también cómo poco a poco se reforma el país. Los moderados, los progresistas son todos liberales y entonces quieren modernizar el país. Lo que cambia es sobre todo el ritmo de las reformas y la importancia del cambio. Por eso a veces los progresistas aceleran el proceso de reformas y pasa que cuando los moderados regresan al poder, desmantelan o limitan las reformas progresistas. Sin embargo, el país poco a poco evoluciona, cambia. Cambia primero a nivel institucional. Aparece en este friso, en 1834, un estatuto real. El estatuto real es una carta otorgada por la reina
No se trata por el momento de una constitución, ya que es una decisión de la reina, pues de su madre, en el nombre de la reina, y es un sistema en el que el Parlamento, las Cortes, se compone de dos cámaras, más o menos consultivas. Una de las cámaras se compone de miembros nombrados, designados por el monarca, y la otra cámara pues resulta de elecciones, pero en todo el país hay algo como 16.000 electores. Así que es un sistema muy poco liberal y no estoy hablando de democracia, por supuesto. La segunda etapa eh, pasa en 1837. Se habla efectivamente de constitución progresista y tendremos también, lo vemos en 1845, una constitución moderada. La verdad es que hay una última constitución en 1856, pero es una constitución que no se aplicó. Así que no la voy a evocar. Aquí está la primera constitución. Observamos que existe un parlamento, las Cortes Españolas, con dos cámaras, una cámara elegida por sufragio masculino censitario, y habréis notado que un poco más del 2% de la población puede votar, no es mucho, es un sufragio bastante restringido. Existe también un Senado, los miembros son candidatos propuestos por elecciones y la reina elige a los senadores. Se nota que el Parlamento puede controlar los ministros nombrados por la reina. Significa que pueden hacer preguntas y a lo mejor pueden provocar la dimisión del gobierno. Se nota que la reina comparte con el Parlamento el poder legislativo, pues tiene el poder ejecutivo, pero también el poder legislativo puede disolver las Cortes y puede vetar sus decisiones, es decir, bloquear sus decisiones. En esta constitución decidida entre progresistas y moderados frente al carlismo, entonces es una constitución progresista pero aceptada por los moderados. ¿Quién es el soberano? Pues estamos en una soberanía compartida entre la reina y el pueblo. En 1845, nueva constitución moderada. Pues ¿en qué sería más moderada esta constitución? Pues se nota que hay menos electores. Podemos comparar, en 37 tenemos 258.000 electores, un poco más del 2% de la población. Ahora estamos en 1845 frente a un cuerpo electoral de menos de 100.000 y ni siquiera representa el 1% de la población española. Mucho, mucho menos. Es un sufragio muy restringido. Y además, los electores eligen los miembros del Congreso, pero ya no proponen nombres como senadores. La reina elige libremente los senadores, los miembros del Senado. De la misma forma, la reina nombra a los ministros, pero el Parlamento ya no controla el gobierno. Y la reina sigue compartiendo el poder legislativo con el Parlamento, puede disolver las Cortes, puede vetar sus decisiones, eso no cambia. Además, otra vez estamos frente a una soberanía compartida entre la reina y el pueblo. Pero bueno, España tiene constitución. Otra evolución es una modernización en la organización territorial. En efecto, España en 1833 se inspira de lo que pasó en Francia con los departamentos para una nueva división provincial.
Se trata también de modernizar la administración, por ejemplo, se modernizan los impuestos. Hay una reforma de la Hacienda es la administración que cuida de los impuestos y se establece un sistema fiscal un poco más moderno y racional. Pasa lo mismo con el Código Penal. Ahora España tiene un Código Penal único. Un código penal que se estableció en 1851. Hay también la creación de la Guardia Civil en 1844 para mantener la ley en el mundo rural, un poco como lo que tenemos en Francia con la gendarmerie. Es más o menos lo mismo. El objetivo es también modernizar la economía, por eso se adopta el sistema métrico decimal. Es una decisión de los moderados. Aquí también aplican una idea francesa. Se liberaliza la propiedad agraria, pues se producen dos desamortizaciones, es decir, que las tierras amortizadas, bueno, ya lo sabéis, son tierras del antiguo régimen, son tierras que no se pueden vender, son tierras que no pagan impuestos, y el objetivo es convertir a estas tierras en propiedades privadas que se pueden comprar, que se pueden vender y para las que los propietarios pagan impuestos. El objetivo es también modernizar los transportes. Por eso en 1855 se vota la Ley General de Ferrocarriles. El objetivo de esta ley es incentivar la inversión extranjera, que los extranjeros lleguen a España con su dinero para construir ferrocarriles, para explotar compañías de tren, para construir estaciones, etc. Entonces, para modernizar la red de transporte que lo necesita. Y efectivamente, gracias a esta ley, una fiebre constructiva se produce y una red bastante completa de trenes aparece. Aquí tenemos la fotografía del tren que se utilizó en la primera línea de España, una línea en Barcelona. Y precisamente, hablando de Barcelona, se moderniza también las ciudades. Las ciudades como Madrid, como Barcelona, crecen y existen planes para modernizar la ciudad, para construir barrios nuevos, más modernos, más limpios, con calles más anchas, más grandes. Es lo que vemos aquí, es el plan CERDA, un plan propuesto en 1860 para que Barcelona pueda salir de sus murallas. Barcelona en aquella época está en el sur del plan, aquí en negro. Vemos un puerto, en el norte del puerto podemos observar la presencia de una ciudad bastante pequeña, es la ciudad antigua, es lo que llamamos el barrio gótico de Barcelona, y toda la zona en gris con un plan geométrico es el ensanche. Este ensanche elegido, pues, que se organiza según el plan CERDA, es el plan que conoce hoy en día la ciudad de Barcelona. Lo vemos aquí. Se trata también de modernizar la sociedad con leyes educativas para luchar contra el analfabetismo. Se organiza una nueva enseñanza en 3 niveles. Nivel elemental, con escuela obligatoria de 6 a 9 años y gratuita para los que no podían pagar. Una educación secundaria en institutos para preparar el bachillerato y también una educación superior en universidades. Pues una modernización profunda de la enseñanza. España poco a poco está cambiando.
Antes de acabar con el reinado y la modernización de España en la época de la reina Isabel II, vamos a nos interesar a esta reina. Aquí está en un retrato de Federico de Madrazo y Kunz. Tiene en aquel momento 19 años. Esta reina, aquí la vemos, aparece en muchos retratos oficiales, es normal, y en estos retratos todo el talento de los artistas es hacer que se pueda reconocer a la reina. Aquí es más vieja, ya que tiene hijos, y todo el trabajo es hacer que la reina sea reconocida en estos retratos, pero hay también que mejorar un poco el aspecto del personaje. Es lo que podemos hacer hoy en día con programas informáticos, con las fotografías, pues se hacía con las pinturas. Y para ver efectivamente el trabajo que hacía el pintor, aquí tenemos una fotografía de la reina, más o menos a la misma edad. Y bueno, se nota que no hay grandes diferencias entre la fotografía y el retrato, la pintura, pero se nota que el artista, de forma sutil, mejora el aspecto de la reina. Aquí la vemos otra vez en fotografía, a los 27 años, y con su marido, que era un primo, un miembro de su familia, se llama Francisco de Asís, de Borbón y Borbón. Y la verdad es que los españoles se burlan mucho de esta pareja, diciendo Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito, lo que es una manera, a ver, de decir que ella en la pareja es el hombre y él mucho más la mujer. Bueno, acabando con esta presentación del personaje que es la reina, que es todo un personaje, acabamos con la primera parte, con la primera etapa, y veremos en el vídeo que viene el sexenio democrático. Pero se acabó la misa por hoy.